Bienvenidos y bienvenidas participantes que hoy nos acompañan en esta reunión tan importante, en este intercambio con Cuba, que nos va a permitir conocer el abordaje integral que el sistema de salud cubano está poniendo en práctica para lograr la contención del COVID. Me complace saludar al representante de ACT Alliance para América Latina y el Caribe, también al señor Joel Dopico, secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba, señor Carlos Rauda, representante de ACT Alianza, quienes ya vamos a tener la oportunidad de escuchar un mensaje directamente de ellos. Y nuestro agradecimiento a la doctora Ana Margarita Mayor, doctora en medicina, especialista en microbiología, con un máster en infectología, un profesor auxiliar de la Universidad de las Ciencias Médicas de Villa Clara e investigador agregado. También nos acompaña esta mañana la doctora Elina Ceballos, doctora en medicina, especialista en primer grado en pediatría y también con un diplomado en neuropediatra. Para la sesión 3 tenemos la participación de la doctora Ana Patricia Ares Mucio, psicóloga y especialista en familia, jefa de la sección de la familia de la Sociedad de Psicología de Cuba y profesor titular de la Universidad de La Habana. Como ustedes saben, participantes, el 12 de marzo del presente año fue asumido un compromiso por parte de los jefes de Estado y gobiernos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en el que se estableció una declaratoria y un plan regional para estar Centroamérica unida contra el coronavirus. Y recomendaron pues la elaboración de este plan de contingencia regional que está orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID. La respuesta a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 requiere de una colaboración y una capacidad de acción regional, y no solamente desde nuestra región centroamericana y República Dominicana, sino que también complementaria a estas acciones que están desarrollando países hermanos que a través de esta reunión vamos a poder conocer y vamos a poder intercambiar una riqueza de experiencias. Esta acción regional está caracterizada fundamentalmente por un apoyo complementario a las capacidades de los países miembros del CEPREDENAC, así como la coordinación con secretarías, instituciones regionales y la cooperación internacional. En estas medidas de los planes tenemos distintas acciones que van desde las medidas de prevención y contención, las medidas de manejo de pacientes, la armonización de mensajes informativos, preventivos y educativos. También estamos considerando el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitarios a través de la negociación conjunta de Comisca y el establecimiento del mecanismo regional para fortalecer la capacidad de preparación, mitigación, respuesta y asistencia humanitaria. Estamos buscando brindar capacitaciones dirigidas al personal de salud de los ministerios de salud e instituciones de primera respuesta a través de expertos en virología, infectología, epidemiología y cuidados críticos, mediante el uso de nuestra plataforma de información y coordinación Zika COVID-19. Realizar estas gestiones con países que ya han tenido experiencia en el manejo de la pandemia para proveer asistencia técnica en la aplicación de acciones que se han demostrado eficaces en países que han sufrido pues, la pandemia de coronavirus. Nos complace tener la oportunidad esta mañana de contar con el conocimiento y la experiencia de los destacados médicos cubanos, así como de una organización internacional tan importante como ACT Alliance, con una gran experiencia en la asistencia humanitaria, atención psicosocial, enfoque inclusivo y con un gran compromiso en velar por el cumplimiento del derecho humanitario. Ahora, para continuar con nuestro acto de inauguración o de apertura de este webinar, invitaría al señor Joel Dopico para que nos dé un mensaje de salud y de bienvenida. Él es el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba, al cual aprovecho también para agradecer todas las gestiones que está haciendo en esta colaboración conjunta con nuestra región centroamericana. Adelante, señor Joel Dopico. Muchas gracias. Hola Claudia, es Carlos Rauda aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. Ah, gracias. Bueno, voy a hablar primero porque Joel está teniendo alguna dificultad en la conectividad. Él me pidió que le saludara en nombre del Consejo de Iglesias de Cuba. Agradece también la oportunidad que da CEPREDENAC para compartir la experiencia y también para poder
bueno, no solo compartir la experiencia, sino aprender también un poco de cómo es la visión en Centroamérica. Y mi nombre es Carlos Rauda, yo soy el representante de ACT Alliance para América Latina y el Caribe. Siempre es un gusto coordinar con CEPREDENAC. Con CEPREDENAC siempre estamos articulando algunas cosas que son comunes, sobre todo en la gestión de riesgo para la región de Centroamérica y República Dominicana, países donde tenemos presencia como alianza a través de miembros nacionales e internacionales. Y ahora, como decía Claudia Herrera, secretaria ejecutiva, a quien le agradecemos mucho este espacio, es momento de coordinar, de hacer acciones conjuntas, de hacer sinergia. Esta es una crisis inusual, no es una crisis normal, nos afecta a todos de diferente manera, pero toda la población, toda la economía, todas las sociedades estamos afectados. Y en ese sentido, buscar esta acción conjunta, no solo a nivel nacional, sino la articulación regional, esto es lo más importante. Entonces, para nosotros es un gusto colaborar y estar involucrados en esta webinar. Muchas gracias, Claudia. Te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, aprovecho pues también a dar un caluroso saludo a todos los representantes de ACT Alliance, de cada uno de los foros nacionales, que sabemos también que ellos están colaborando de forma muy cercana a los centros de operaciones de emergencia que están funcionando en cada uno de nuestros países. Ahora entonces, para dar inicio a nuestra actividad y a nuestra capacitación, invitaría a la doctora, permítame un momentito, la doctora Ana Margarita Mayor, como les decía, doctora en medicina y especialista en microbiología, para que nos pueda ya abordar el tema que le compete esta mañana. Muchísimas gracias, doctora Ana María Mayor, y bienvenida. Aprovecho a mencionar que en esta ocasión no vamos a tener habilitados los videos con los colegas cubanos por problemas de conectividad. Sin embargo, pues agradecemos el espacio que nos den y esperamos que esta sea una jornada muy productiva. Muchísimas gracias y adelante. Y quisiéramos comenzar. Perdón. Quisiéramos comenzar antes de adentrarnos en la primera parte de nuestro seminario, haciendo una introducción, o sea, una panorámica de cómo Cuba ha comenzado el enfrentamiento en la respuesta a esta epidemia cubana como parte de una pandemia, o sea, de algo que está de una manera inusual afectando el mundo entero. Cuba monitoreó la aparición de este nuevo coronavirus desde que las autoridades de la República Popular China comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía que tenían una etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Una semana más tarde se confirmó que se trataba de un nuevo coronavirus, o sea, un virus nuevo, un virus joven de una vieja familia de virus. Y este nuevo coronavirus, bueno, pues ha acaparado la atención de múltiples sectores de la sociedad y múltiples respuestas para ver cómo colaboramos al control de un virus que quizás ha llegado para quedarse, como paulatinamente los virus, las bacterias y los agentes biológicos se han insertado en la flora indígena, pudiéramos decir, en la flora natural y produciendo patologías o provocando daños. El 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial causada por este nuevo coronavirus era una emergencia de la salud pública de una importancia internacional de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional decretado en el 2005, de acuerdo con la opinión del Comité de Emergencias del mismo reglamento. El 4 de febrero, el director general de la Organización Mundial de la Salud brindó una sesión informativa
al secretario general de Naciones Unidas y solicitó la activación de la política de gestión de crisis a fin de establecer un equipo que se encargara de coordinar la ampliación de las actividades en todo el sitio, prepararse y a responder a la COVID-19. Hacemos este relato para adentrarnos en los antecedentes nuestros como país y en la situación del mundo a partir del brote en la ciudad de Wuhan y de las decisiones tomadas por los grandes decisores, efectivamente en este caso jerarquizándolo la Organización Mundial de la Salud por ser una emergencia sanitaria. El viernes 6 de marzo, y aquí vamos a comenzar a ver qué se hizo en Cuba, cuáles fueron los primeros pasos de Cuba. El viernes 6 de marzo de 2020, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron en la provincia de Villa Clara la primera de las 3 reuniones territoriales que analizaron en la isla o en nuestro país la actualización del plan para la prevención y control del nuevo coronavirus. Queremos remarcar esta fecha, viernes 6 de mayo de 2020. En presencia, en este momento tan importante, de múltiples personalidades encargadas de los múltiples sectores, o sea, de la multidimensionalidad con que en Cuba se está dando respuesta a esta epidemia. Los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba, los gobernadores e intendentes y directivos provinciales y municipales de salud pública en la región central del país. Si hacemos referencia a nuestro diseño geográfico, Cuba es una isla alargada, imaginémonos que estamos en la región central del país, donde de hecho, cuando hablemos de las pruebas diagnósticas, ya teníamos un laboratorio regional listo para comenzar a identificar los casos, o sea, a corroborar las personas infectadas o confirmadas. Estamos en esa geografía de Cuba, región central del país, donde este plan fue discutido por el Consejo de Ministros en enero de 2020 y fue actualizado y aprobado en sesión extraordinaria a inicios del mes de marzo. O sea, ya estamos en el inicio del mes de marzo cuando había casos confirmados en las Américas, en los Estados Unidos, 159 casos, en Canadá 33, en Ecuador 10, en México 5, en Brasil 3, en Chile 3, en República Dominicana 1 y en Argentina 1. O sea, la panorámica de las Américas ya hizo que Cuba pusiera todos sus detectores, todos sus sensores para ver cómo íbamos a enfrentar la epidemia. Nuestro país, desde la activación e implementación del plan, ha tenido como principio no generar pánico. O sea, hemos generado un ambiente de confianza propio de un sistema de salud que brinda confianza, brinda información clara, precisa, transparente, veraz, actualizada. Y hasta desde este sentido de no crear pánico se ha transitado todo el manejo de la epidemia y vamos a tener en el último momento toda la intervención de la doctora Patricia Ares cuando nos va a hablar de todo el enfoque y toda la dimensión psicológica de lo que representa una de las medidas más, de las estrategias de mayor aceptación, el patrón de oro, que pudiéramos decir que ha sido esta estrategia del distanciamiento social, además de otras estrategias que han sido de éxito, pero vamos a comenzar en esta primera desde el enfoque de no generar pánico, de crear un ambiente de confianza y de seguridad, por supuesto, el trabajar con agilidad, con precisión y control sistemático en todos los ámbitos fue un primer enfoque y un enfoque que ha sido sostenido en todas las acciones rectoradas por el Ministerio de Salud Pública y por el Consejo de Estado y de Ministros de nuestro país. El presidente de nuestro país, Miguel Díaz-Canel, dijo en un momento importante, es vital la información a la población sobre el problema a que nos enfrentamos y cómo nos hemos organizado. Y entonces así se puede propiciar que la población participe y eso es fundamental. Este plan no es camisa de fuerza, sino que la experiencia que se va a ir adquiriendo en la práctica y sobre todo a nivel de los delegados de circunscripción, el médico y la enfermera de familia y los grupos básicos de trabajo son imprescindibles. Imprescindibles, pues es a ese nivel donde se pueden adoptar las acciones más inmediatas.
De ahí la adecuación del plan a cada territorio de acuerdo a las características específicas. Esto ha sido una distinción del enfrentamiento a la epidemia. Cada territorio, cada lugar tiene características tan propias que son las que posibilitan las soluciones, las medidas, las posibles acciones bien adaptadas al territorio cada vez más circunscrito. Se ha llevado al primer nivel a la comunidad, al territorio, a la municipalidad, a lo que nosotros conocemos como consejos populares, que son los más cercanos para poder identificar, aislar, brindar soluciones y en general lograr el control. El control es lo que vamos a poder lograr. No aspiramos a nivel mundial ni siquiera a pensar que desaparece. No desaparece. Ha llegado un enemigo biológico que hay que conocer sus puntos débiles, que hay que ver que transita por los fallos de nuestras sociedades, que se aprovecha de grietas epidemiológicas y de ahí es que parte toda la diseminación y todo el avance desmedido de esta infección-enfermedad, que después vamos a hablar, son dos cuestiones deslindantes. Para el seguimiento a la epidemia, el gobierno cubano ha creado un grupo nacional temporal de enfrentamiento a epidemia. Temporal es este grupo y provisional y en continua mejora de la calidad y de los enfoques son todos los documentos que va emitiendo nuestro país para el control. Tiene diseñados chequeos diarios, mesas redondas, videoconferencias con gobernadores provinciales, audiencias públicas en comunidades y centros de trabajo y en general el involucramiento de los organismos centrales del Estado, como ya hemos dicho, a la cabeza de los cuales se encuentra el Ministerio de Salud Pública. Vamos a relacionar aquellas principales entidades del Estado cubano que se involucran ante este nuevo coronavirus. En primer lugar, y no tienen orden de prioridad, sencillamente vamos a mencionarlas en un orden arbitrario, pudiera ser. En primer lugar, este sí no es arbitrario, este sí es real. El Ministerio de Salud Pública, que garantiza el personal de control sanitario internacional. Fue una primera acción, el control sanitario internacional, donde tenemos un programa, tenemos el programa de control sanitario internacional y después vamos a hablar, este fue uno de los primeros momentos en el enfrentamiento a la epidemia. Este control sanitario internacional en los puntos de acceso al suelo cubano fue fortalecido con una vigilancia epidemiológica que garantizó atención médica en los diferentes niveles para la atención de todas las unidades, en todas las unidades asistenciales donde se pudieran presentar sospechas, o sea, casos positivos, casos sospechosos, casos confirmados, y de hecho la capacitación, que es una de las principales divisas de nuestro Estado y de nuestro Ministerio de Salud Pública, a la capacitación ante una situación emergente, nueva, desconocida y con muchas incertidumbres, fue lo primero que se hizo. El otro ministerio que está directamente involucrado es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mantiene vigilancia sobre las misiones diplomáticas en el exterior. El otro, a la otra entidad del Estado cubano que está involucrada es la Defensa Civil, que implementa medidas de los sistemas de defensa para evitar habitualmente desastres, epidemias y demás. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación son otro de las entidades involucradas que informan continuamente a la población sobre la situación dentro y fuera del país. Y se educa sobre medidas de protección personal, medidas de prevención, o sea que se han dado la mano una serie de enfoques en esta epidemia que ha acaparado, que ha convocado, que ha atraído la atención de muchos y que ha tenido un alto poder de convocatoria, bueno, uno de los cuales que nos trae es esta mañana estar compartiendo. De parte del Ministerio de Salud Pública hubo medidas, en primer lugar aquellas de control sanitario internacional en la frontera cubana. Estos primeros momentos llevaron la termometría o el tomar la temperatura corporal de las personas que arribaban al país, también de los trabajadores, la encuesta epidemiológica, que es algo que habitualmente se hace en nuestras fronteras. Toda persona que arriba al país y que declara cualquier sintomatología, participa con sus respuestas de una encuesta epidemiológica y lleva un seguimiento además a nivel de atención primaria de salud con exámenes, pueden ser de laboratorio o pueden ser exámenes importantes para detectar cualquier caso importado de enfermedad transmisible. La vigilancia epidemiológica y control de los casos sospechosos que se identifiquen para evitar la transmisión a nivel del médico de atención primaria. Esa es nuestra distinción.
tenemos una medicina enfocada netamente en la prevención y el médico de atención primaria o médico de familia tiene un importante papel en la vigilancia de toda persona, en este caso que ya nos estamos centrando en esta nueva enfermedad, este nuevo coronavirus, pues cualquier persona con síntomas de enfermedad respiratoria aguda ha estado todo el tiempo y estuvo desde los primeros momentos vigilado epidemiológicamente por el consultorio médico de la familia con el médico y la enfermera. Se organizó el sistema de salud para garantizar la atención médica oportuna y de calidad a la población que resultara afectada. Vamos a hablar después de los laboratorios de biología molecular con que contamos desde el inicio, que ya estaban listos en 3 regiones del país, los centros de aislamiento, los hospitales destinados con salas de hospitalización y salas de cuidados intensivos, preparados con toda la historia que íbamos recuperando de la historia natural, no tan natural, pero bueno, la historia natural de la epidemia en el mundo, pues fuimos preparándonos y anticipando acciones de planificación estratégicas para enfrentar el nuevo coronavirus. Otra acción ha sido el seguimiento diferenciado ante la presencia de síntomas respiratorios, especialmente en las instituciones sociales, como entre ellas, muy importante, los hogares de ancianos, las casas de abuelos, que son las que son de manera temporalidad o con temporalidad, o sea, durante el día, especialmente porque este grupo, en la historia, como decía, en esta historia natural, no tan natural de la enfermedad, el virus ha afectado con una importante letalidad en las personas de edad avanzada. También se ha prestado atención diferenciada a los hogares maternos y a los hospitales psiquiátricos, o sea, estos lugares donde se encuentran grupos de personas recluidas de manera temporal o de manera definitiva por su edad o por sus condiciones familiares o sociales. Otro elemento que ha sido importante y como parte de medidas iniciales, acercar el diagnóstico virológico por biología molecular que se realizaba, aunque esto fue una medida bien anticipada, esto no está relacionado con el coronavirus, estaba ya presente una plataforma, o sea, un sustrato de laboratorios de biología molecular descentralizados del Instituto de Medicina Tropical con su laboratorio rector en el IPK en La Habana, pero ya teníamos laboratorios en 3 regiones del país habilitados con personal calificado que de hecho, además de otros diagnósticos, estaba desarrollando la vigilancia microbiológica de la mano de la vigilancia epidemiológica de 17 virus respiratorios que coexisten, que están coexistiendo con el nuevo coronavirus. O sea, este nuevo, repito, es un virus joven dentro de una vieja familia y dentro de esas familias, pues nosotros estábamos haciendo vigilancia de varios virus respiratorios, sincitial respiratorio, influenza A, influenza B, que, bueno, pues tienen incidencia dentro de nuestra población y que allanan, también facilitan el camino hasta cierto punto, pues la presencia de este virus SARS-CoV-2 con otras comorbilidades en la población de las cuales pudiéramos hablar más adelante. Ahora vamos a adentrarnos en lo diseñado como primer segmento de nuestra intervención y ya nos vamos a dedicar un poco a hablar cómo ha sido la respuesta desde varias aristas, desde varias dimensiones a la epidemia cubana. En Cuba se notifican los 3 primeros casos el día 11 de marzo de 2020, en turistas extranjeros. En 3 turistas que fueron detectados en nuestro país, y ahí es que estamos en el momento 0 de nuestra epidemia. En este momento estamos en el día 45 de la epidemia cubana, y los 3 primeros casos se detectan o se identifican el día 11 de marzo. Hasta el momento podemos hablarle, aunque los números no nos dicen, pero los números nos van a permitir ir identificando las acciones prematuras, pudiéramos decir, prematuras en un virus lactante, un virus que en el mundo tiene 4 meses de edad y Cuba está haciendo acciones prematuras desde que ya este virus se anunció. Estamos en 1.285 casos confirmados a través de la disponibilidad de pruebas que tenemos, de las cuales vamos a hablar, y tenemos que reconocer
que el avance de este virus, la epidemia esta que avanza, necesita de respuestas múltiples. En estas respuestas múltiples vamos a encontrar el camino para el control. Pero a su vez tenemos que pensar que el enfoque al desarrollo nos va a permitir prepararnos para potenciales nuevos eventos epidemiológicos. En este momento el mundo está paralizado por algo. El mundo está paralizado por la alta letalidad. Este es un virus que tiene una letalidad galopante, una alta letalidad, por tanto las muertes, o sea, los casos fatales, las muertes están paralizando al mundo y el miedo a la muerte es la reacción. Si tenemos un enfoque centrado en las personas, vamos a ver cómo reaccionan las personas. Bueno, pues estamos viendo una alta letalidad y un temor a la muerte. Los resultados exitosos, algunas de las estrategias de éxito que nos van a guiar, van a ser nuestra columna vertebral en esta exposición. Vamos a hablar de 5 estrategias de éxito que nos van a guiar para hablar. En primer lugar, la primera estrategia de éxito ante este virus, que es un enemigo biológico, que es nuevo, que él no anda solo, decía que se aprovecha de los fallos de nuestras sociedades y de las grietas epidemiológicas para aparecer y para que aparezcan eventos locales, para que aparezcan focos, para que aparezcan cada vez más casos confirmados. Este virus que tiene una altísima transmisibilidad y al cual se le ha dado una, vamos a decir, como una vigilancia, como un seguimiento, como una vigilancia, una observación desmedida con relación a su durabilidad. Este virus, en primer lugar, necesita rapidez en las acciones. Y esa ha sido una importante estrategia de éxito en los países que han logrado el control. Les repito, no podemos aspirar a erradicarlo, tenemos que aspirar de momento a controlarlo, a reducir las muertes y a centrarnos en los efectos del virus sobre las personas, sobre la sociedad, sobre la economía y todo lo demás, pero sobre todo sobre las personas. La rapidez en las acciones ha sido el punto de encuentro entre todos los indicadores y ha sido la mayor fortaleza para enfrentar este nuevo virus. Esto significa que los planes organizados y las estrategias previamente concebidas van a desplegar un sinnúmero de acciones para, sobre todo, cortar la cadena epidemiológica, cortar la cadena de transmisión. Eso lo vamos a mencionar en muchas ocasiones, lo vamos a mencionar desde el valor y la utilidad de las pruebas diagnósticas hasta el por qué es importante todas las múltiples dimensiones en la respuesta. El cortar tempranamente la cadena de transmisión es muy importante. Rapidez en las acciones también significa atender precozmente a las personas que tengan síntomas y con un sistema fortalecido, robusto, que tenga capacidad para responder con pruebas y más pruebas, podemos atender tempranamente a las personas, ubicarlas tempranamente según el estadio. Podemos encontrar personas asintomáticas y que tengan una prueba positiva, personas presintomáticas, o sea que aún no han comenzado con síntomas, pero ubicarlas en los diferentes niveles de atención sanitaria va a garantizar que cuando aparezcan los primeros síntomas, estas personas puedan ser debidamente tratadas con los protocolos que cada país adopte según los protocolos internacionales propuestos. Es importante que los resultados del diagnóstico no sean un resultado para una mera investigación. El resultado tiene un valor de uso. El uso de interpretación y el uso de acción a partir de este resultado. No sería nada interesante que dijéramos que en Cuba hemos realizado 36.134 muestras, de las cuales 1.285 se han confirmado y que sea una fotografía. No es nuestro caso. Estas 1.285 personas que han sido identificadas, pues van a ser ubicadas, van a ser atendidas, van a ser derivadas al nivel de atención hospitalaria tempranamente para poder ser seguidas según el momento de la aparición de los síntomas. La rapidez en las acciones permiten tomar conductas adecuadas y lo mismo ocurre con la prevención, las acciones de prevención con rapidez
tempranamente implementadas y con toda la fuerza que lleva la prevención como un pilar fundamental en las enfermedades transmisibles, eso no tiene justificación que se demore, y eso realmente ha sido otra ganancia en nuestro sistema de salud, las acciones de prevención, la educación comunitaria desde temprano, o sea, desde los primeros momentos hemos enfocado nuestras acciones en la higiene. Vamos a hablar de higiene desde que veamos el elemento limpieza. El mundo entero ya habla de la limpieza. Nunca antes en la vida de la ciencia médica y de la población se había hablado de limpieza de esta manera, enfocado a un agente biológico con tal fuerza. La limpieza, pero hablaríamos de desinfección de superficies, de trabajo, de objetos y demás que todos conocemos, y hablaríamos entonces de esterilización. O sea, en un concepto de grado se ha ido tratando el tema de la higiene como elemento o pilar fundamental en la prevención. Otro elemento fundamental en la prevención, la protección. Tampoco, nunca antes en la vida de las ciencias médicas y de las poblaciones se había imbricado de tal manera el uso de mascarillas protectoras para, de manera masiva, con inclusive creatividad y desarrollo de iniciativas para producirlas, tal como se usan las mascarillas de protección a nivel de los laboratorios. O sea, hablamos de la protección en la cotidianidad y hablamos de la protección ante un nivel de bioseguridad. Bueno, esto es un nivel 2 porque no es el nivel 3 de bioseguridad que llevamos en casos como las fiebres hemorrágicas por ébola, pero en este caso estamos en un nivel importante de bioseguridad y se están dando la mano las acciones de protección tanto a nivel masivo, comunitario, con la mascarilla, como con todas las ropas protectoras y demás, que ya son parte de la imagen, de la visualidad que tienen las poblaciones como un virus ante el cual hay que usar medios de protección. Y el tercer abordaje para las acciones de prevención, pues está en uno de los temas que vamos a hablar: el aislamiento del paciente infectado o el distanciamiento social. Lo que yo nombro segmentación, o sea, cuando nos parcializamos y tomamos conciencia de que hay que estar distanciados físicamente, que no significa distanciamiento emocional, y que hay que estar aislados las personas infectadas, no es más que un enfoque epidemiológico ante una enfermedad transmisible. También quisiéramos compartirles a ustedes que en Cuba la bioseguridad, la aplicación de las medidas, las precauciones universales de bioseguridad, se ha tratado con firmeza, se ha tratado con voluntad, se ha invertido en ello, se han aplicado, se han explicado, se han divulgado a través de los medios masivos para que se conozca cómo se enfrenta, pero a través de espacios muy profesionales de capacitación a nuestros profesionales, valga la redundancia, según sea el nivel que atienden. No es lo mismo un profesional de salud que atiende en atención primaria de salud, acciones comunitarias, que un personal de salud, vamos a ir también en niveles, vamos a ir subiendo esta explicación, un personal de salud que se encuentra en un cuerpo de guardia con personas sintomáticas respiratorias que le llegan, como un personal de salud que está atendiendo casos confirmados de COVID en una sala de un hospital, como un personal de salud que está en un laboratorio o está tomando muestras. O sea, son niveles de bioseguridad que en nuestro país se enfocan bien, se capacitan, se divulgan y se promocionan. La pesquisa activa es una de las tecnologías que nosotros, las metodologías, más bien ha sido una metodología, la pesquisa activa, con la presencia de estudiantes de medicina, de personal de atención primaria, y en una identificación temprana y primaria de las personas con síntomas respiratorios. Tenemos una novedad, tenemos algo novedoso que ha sido que es el pesquisador virtual, que les puedo decir hasta el sitio, autopesquisa.sld.cu, es un sitio con un autodiagnóstico que puede realizarse desde el hogar. La persona se identifica, da sus datos de identidad personal, identifica sus razones epidemiológicas, o sea, sus riesgos epidemiológicos, así como las manifestaciones clínicas, y entonces esto llega
al Ministerio de Salud al Ministerio de Salud Pública, a los gobiernos. Todo esto está jerarquizado y fue creado por un grupo de ingenieros de la Universidad de las Ciencias Informáticas, con sede en La Habana, y es un trabajo meritorio porque acerca la prevención también, no solo este diagnóstico, esto con un enfoque de prevención y de detección temprana de personas con autorresponsabilidad ante razones epidemiológicas o manifestaciones clínicas que son anticipadoras, pudiéramos decir, de una posible infección en las categorías epidemiológicas de contacto, de confirmado, de sospechoso y demás que existen. La educación comunitaria en Cuba responde al enfoque de nuestra medicina preventiva, que tiene un carácter marcado universal, inclusivo, integrador y accesible, donde juegan un papel fundamental el médico, la enfermera de la familia, los estudiantes de medicina con su creatividad, con el frescor de la juventud, con el frescor del compromiso de abocarse a una profesión que realmente tiene un marcado carácter humano, pues ya participan nuestros estudiantes desde un primer momento en esta pesquisa de sintomáticos. Además, bueno, pues en Cuba tenemos a nivel comunitario propuestas terapéuticas enfocadas en la prevención con medicina homeopática, el Prevengovir, son unas goticas que se distribuyen a la población. Y algo muy importante en los enfoques de prevención y en el carácter masivo de los medios masivos de difusión, la televisión nacional, donde cada mañana a las 11 de la mañana se ofrece una información importante de mucho aprecio, es muy apreciada por nuestra población para conocer los avances de la epidemia, y esto, bueno, pues un espacio informativo masivo desde nuestras posibilidades. Las pruebas diagnósticas en general, vamos a hablar rápidamente qué pruebas tenemos en Cuba, hasta dónde, después pueden hacerme algunas otras preguntas si desean. Nosotros tenemos, como les decía, 3 laboratorios de biología molecular y 7 en total listos y que tienen una capacidad diaria de cerca de 2.000 pruebas diagnósticas que se realizan por PCR. También tenemos pruebas rápidas y se está trabajando en el Centro Inmunensayo con un diagnosticador que dará soberanía a nuestro país, soberanía de reduciendo las importaciones e inclusive pudiendo exportar esta tecnología al mundo, que ya lo está en varios países de América Latina en el mundo, la tecnología SUMA. ¿Qué sistema ultramicroanalítico? Que pueden también preguntar un poco más después. Nosotros tenemos identificado, conocido como para cualquiera, el valor de una prueba diagnóstica. El valor de realizar pruebas y más pruebas permite detectar los reales infectados, sean sintomáticos o asintomáticos. Podemos potencialmente decir quién es la persona que puede enfermar. Con nuestras pruebas podemos, las que estamos aplicando, detectar el nivel de anticuerpos o de inmunidad de la población, que será un elemento predictor de cómo se va reiniciando la vida social, pero bueno, para que sepamos, realizamos pruebas de anticuerpos, todo ello encaminado a lo que aspiramos desde la epidemiología y la microbiología, cortar la cadena de transmisión. Cuando logramos cortar la cadena de transmisión, logramos identificar la persona infectada, porque infectado y enfermo no son lo mismo, y también después pudiéramos hablarlo, pero a la vez que podemos identificar y aislar la persona infectada, esta persona que es lo más importante en el principio y fin de nuestras acciones médicas, pues podremos empezar las acciones de salud tempranas para controlar esta infección. Entonces, no sé si en este momento vamos a hacer algunas preguntas. ¿Desean hacer alguna pregunta con relación a este primer segmento? Les hemos pedido a los participantes que hagan sus preguntas a través del chat. Que todavía no tenemos, doctora, así que puede continuar. Bien, entonces ahora en estos momentos la doctora Elina Ceballos va a asumir este segundo segmento en que vamos a continuar abordando organizadamente estas estrategias de éxito en el control y el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Muy buenos días, saludos desde Cuba. Como parte de la
del enfrentamiento a la epidemia por coronavirus, por este nuevo coronavirus, pues ahora vamos a continuar hablando acerca de las 5 estrategias fundamentales que hemos considerado nosotros, y esto es a partir de un análisis que hemos hecho como profesionales de la salud cubana, pero a la vez a partir de nuestra participación en las acciones como Consejo de Iglesias de Cuba. Nosotros hemos identificado 5 estrategias de éxito. Ya la doctora Ana Margarita se refirió a la necesidad de la rapidez en las acciones de prevención y la realización de las pruebas diagnósticas como 3 elementos fundamentales para el control de la epidemia. Ahora nosotros nos vamos a referir fundamentalmente al aislamiento de los afectados y al distanciamiento social. Como les decíamos desde el principio, organizar el sistema de salud cubana para garantizar una atención médica oportuna y de calidad a la población es uno de los pilares fundamentales en los cuales se ha basado la respuesta cubana a esta epidemia. Por tanto, se organizó todo el sistema de salud en función del manejo de los pacientes o de las personas, en principio, con sospecha, luego los casos confirmados y al final la atención o la recuperación de los casos recuperados. Pues el sistema de salud cubano para la búsqueda de soluciones efectivas en el control de la COVID-19 ha creado especialmente para este momento centros de aislamiento. Los centros de aislamiento son unidades no necesariamente del sector salud, sino de atención por los gobiernos locales y provinciales, a donde se refieren todas las personas contactos de casos confirmados y por tanto sospechosos para una vigilancia clínico y epidemiológica. Según la OMS, y es los mismos conceptos que utiliza el sistema de salud cubano, un caso sospechoso es un paciente con infección respiratoria aguda severa que requiere hospitalización sin otra etiología que explica plenamente la presentación clínica. También es un paciente o un caso sospechoso, una persona con enfermedad respiratoria aguda, pero que tiene antecedentes de viaje o residencia en un país o región o territorio donde se haya reportado transmisión local en los 14 días previos a que ha arribado a nuestro país. Y también una persona sospechosa es aquel que tiene alguna enfermedad respiratoria, pero es contacto de un caso confirmado o probable de COVID-19. Por tanto, todas esas personas que son sospechosas de presentar la enfermedad de acuerdo a la historia clínico-epidemiológica van a esos centros de aislamiento. El propósito de esos centros de aislamiento es lograr una respuesta oportuna y rápida. Y es como hablábamos de las acciones, desde el principio de nuestras 5 estrategias, las acciones rápidas son el éxito del posible control. Estamos hablando de una enfermedad proporcionada por un virus que tiene una alta letalidad y que hay poco conocimiento en el mundo de las expresiones clínicas de esa enfermedad. Por tanto, para un país en vías de desarrollo, con una economía con sus brechas, pues es necesario para preservar la vida de las personas, para lograr la mayor preservación de las vidas de las personas, establecer mecanismos que permitan tener identificados las personas sospechosas, las personas posibles o más probables a enfermar y por tanto actuar rápidamente sobre ellas. En Cuba, hasta el 23 de abril del 2020 se reportan como decía Anita, 1.185 casos confirmados. De ellos, 807 están en evolución clínica estable, 46 son enfermos graves, 7 críticos y 49 fallecidos. Los casos confirmados ya, o sea, en un centro de aislamiento están las personas sospechosas, pero aquellas sospechosas, allí se realizan las pruebas, se les realizan las pruebas confirmatorias y los confirmados ya van a centros hospitalarios.
centros hospitalarios que se han habilitado al respecto. O sea, no van a cualquier centro hospitalario que existen en su provincia o localidad, sino que desde el inicio de la epidemia y como parte del plan de control y prevención del Estado, pues se habilitaron a nivel regional, como mismo se hicieron centros para el diagnóstico, se habilitaron laboratorios para el diagnóstico, se habilitaron hospitales con el nivel de seguridad que corresponde en cada paso, se habilitaron hospitales regionales también para el manejo de los pacientes enfermos, allá los pacientes con COVID-19, y unidades de terapias intensivas también destinadas para este tipo de pacientes graves y críticos. Así se habilitaron y así se continuaron habilitando en la medida que la epidemia ha progresado. En principio teníamos 3 hospitales regionales para la epidemia. Hoy en el país existen un número mucho más grande de hospitales a los cuales van los casos confirmados y terapias intensivas para atender al paciente grave. Si en los primeros días la epidemia cubana no mostraba elementos de alta letalidad, hoy por eso es tan dinámico todo el protocolo de atención de las personas con la COVID-19. ¿Por qué es dinámico? Porque dependiendo de las estadísticas, dependiendo de lo que va sucediendo en cada una de las partes de la cadena del sistema, se activan otros mecanismos para, en principio, proteger la vida de las personas. Al inicio, como es lógico, solo teníamos personas que venían de otros países con la enfermedad. Hoy estamos en un momento de transmisión local autóctona y, por tanto, la epidemia está cambiando su fotografía, su dibujo en medio de nuestra sociedad. Por tanto, hoy una de las cuestiones fundamentales es darle seguimiento, y es la preocupación de los directivos de salud y la asistencia médica, darle seguimiento al comportamiento de los enfermos graves, evaluar los protocolos de tratamiento y estar al tanto del personal que participa en todo el proceso de asistencia al enfermo de COVID. En estos momentos, la letalidad en Cuba se encuentra en 3.81, por 3.81 ha fallecido, y es preocupación diaria en el seguimiento de esta epidemia. La COVID-19 no tiene un tratamiento específico conocido. En Cuba se aplican los protocolos internacionales y se utilizan también, como es conocido por todo el público internacional, se utilizan productos biológicos de la industria farmacéutica nacional con probada eficacia en otras enfermedades. El Ministerio de Salud Pública tiene su protocolo provisional que permite ser actualizado en la medida que nuevas experiencias y estudios se van realizando y publicando a nivel internacional. O sea, que como todos conocemos, sobre todo en el sector salud, sabemos que los protocolos que se usaron al inicio de la epidemia en enero de 2020 no son los protocolos que actualmente, o sea, ha ido teniendo modificaciones en la medida en que se han ido viendo las características clínicas, el espectro clínico de la enfermedad por COVID-19. De ahí que es la importancia de una actualización rápida, efectiva de cada uno de los actores que intervienen en el control de esta enfermedad. En Cuba, además de los protocolos y de el sistema de atención hospitalaria para los casos destinados a los casos COVID-19, también todo el programa de investigación, los centros de investigación, han abierto diferentes líneas de investigación muy relacionadas con el trabajo que venían haciendo. O sea, hay todo un proceso de investigación en diferentes fármacos, inmunomoduladores, candidatos vacunales, diagnosticadores, que se venían desarrollando como parte del proceso de desarrollo del país. Ahora, en este minuto, se han volcado a la investigación acerca de todo lo relacionado a este nuevo virus y las posibilidades diagnósticas o las herramientas terapéuticas que pudiesen, a partir de la experiencia cubana, desarrollarse y puedan mejorar el tratamiento de nuestros enfermos. El seguimiento a las altas médicas de los confirmados, o sea, una vez que el paciente
pasa, los 14 días de tratamiento hospitalario se considera y tiene prueba PCR negativa que confirma que el virus no está para esa persona, pues se procede a las altas médicas. Esas altas médicas se les da seguimiento en el sistema de atención primaria de salud y este seguimiento se mantiene por 14 días más a partir de su alta del sistema hospitalario. A su vez, es importante reconocer que en todo el sistema de salud, en las unidades de servicio de urgencia, se diferenciaron la atención a las enfermedades, a las personas que asisten a emergencia con manifestaciones respiratorias agudas. O sea, que a la par que existe todo un proceso, un sistema de atención al paciente COVID, también como hablaba la doctora Ana Margarita, un grupo de otros gérmenes que se mantienen en vigilancia y que provocan enfermedades de transmisión respiratoria, o sea, infecciones respiratorias agudas, también están circulando en el país. Y todos estos pacientes asisten a cuerpos de guardia de manera habitual, reconociendo que nuestra medicina es universal, gratuita, y que todo el mundo tiene derecho a acceder. Amén, a que estamos en un momento de epidemia, donde se restringe toda la actividad no de emergencia, pues en los servicios de urgencia existen enfermos con otras patologías, pues las patologías, los pacientes que asisten al servicio de emergencia con manifestaciones respiratorias, se les está dando una atención diferenciada, en consultas diferenciadas, porque ahí pueden surgir los posibles sospechosos de COVID-19 y desde ahí ya se activan todos los protocolos de bioseguridad. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, que es el centro de nivel terciario, conjuga en él se conjugan todos los elementos de atención a la epidemia, la asistencia, la docencia y la investigación a más alto nivel para el enfrentamiento no solo del SARS-CoV-2, sino de todas las enfermedades infecciosas en el país, además de que se prepara todo el personal que está enfrentando la epidemia en todo el territorio nacional. Y además es responsable de la capacitación de las brigadas médicas que han salido a cumplir Ahora se oye apoyo al de alto desempeño. Ahora ya se está oyendo. ¿Ya? El IPK, como les decía, es una institución de alcance internacional con personal competente y alto desempeño que desarrolla un amplio espectro de cursos y entrenamiento a solicitud de en las áreas de epidemiología, infectología, parasitología, control de vectores, bacteriología y virología. Estamos hablando del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, porque también le dejamos como un elemento importante la posibilidad de que los países de América Central y República Dominicana y los profesionales de salud de sus respectivos países pueden acceder a los cursos en línea que está brindando el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie. Nada sustituye la necesidad del aislamiento social. Y aquí vamos a comenzar a hablar, ya pasamos el sistema de atención hospitalaria y todo el procedimiento que se establece con los sospechosos y enfermos de COVID-19 para hablar de un elemento que consideramos de vital importancia y que se ha considerado de vital importancia en el enfrentamiento de esta epidemia. En el país, desde el 11 de marzo, que se conocieron los 3 primeros casos procedentes de turistas, se comenzó a promover el aislamiento social, a cambiar la cultura y en la medida en que las personas, mayor cantidad de personas podrían quedarse en sus casas, pues se ha privilegiado el mantenerse en casa. Este distanciamiento social en Cuba no se ha hecho de manera general a todo el país. O sea, no está el país en cuarentena, sino que se han definido 3 fases para organizar el plan de medidas que conlleva este aislamiento social y esto tiene que ver, entre
entra muy en juego el sistema de la defensa civil y los consejos de defensa provincial y municipal activados como parte del sistema de la defensa civil cubana. Para eso el país denominó o estableció 3 fases en esta epidemia. Son fases que ha determinado el país a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública por el sistema de defensa civil. Una fase preepidémica, en esa fase se notificaron los casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados o casos locales que se produjeron producto a tener vínculos o ser contactos de estos viajeros. La segunda fase es la fase de transmisión autóctona limitada, donde se confirman casos en los cuales no se ha podido establecer nexos directos con viajeros procedentes de áreas afectadas, y esta fase de transmisión autóctona limitada casi siempre está, es específica o está limitada a conglomerados pequeños y a una localidad específica en el país. Y la fase epidémica es donde se detectan y confirman casos sin nexos con viajeros, se incrementan los casos en diferentes localidades del territorio nacional y ocurren picos en la curva de la epidemia. Hoy, 24 de abril, Cuba está en el 45 día de la epidemia cubana y se hace énfasis sobre todo en la vigilancia sobre la transmisión local autóctona. Para nuestro país, hasta ayer, 23 de abril, estamos en la segunda fase de transmisión local autóctona porque se han identificado cerca de 40 eventos locales de transmisión de transmisión de persona a persona del virus. Iniciada desde hace 4 semanas en la provincia de Matanzas, y a la par de este primer evento que surgió en Matanzas y que dio elementos al sistema de defensa civil para comenzar el proceso de medidas relacionados con el aislamiento más severo a la población, pues junto a esto, la vigilancia clínico-epidemiológica, el diagnóstico, o sea, va muy unido, la vigilancia, o sea, las encuestas epidemiológicas que se realizan a nivel comunitario, con el diagnóstico de los casos confirmados por PCR, van al mismo tiempo la defensa civil y los consejos de defensa provincial van activando las medidas que para ese momento son necesarias y para la población en cuestión donde se han detectado brotes o eventos de transmisión autóctona limitada. Existe en Cuba un protocolo de cuarentena que este protocolo va relacionando las medidas que se toman en cada momento. Establece siempre, teniendo en cuenta la situación clínica epidemiológica, y es aplicable no solo a nivel poblacional, a nivel comunitario, sino que igualmente se establece este protocolo de cuarentena a unidades cerradas, dígase por ejemplo los centros penitenciarios, a instalaciones de vida interna, como por ejemplo los hogares de ancianos, los hospitales psiquiátricos, los centros psicopedagógicos donde viven personas con discapacidad intelectual. Todos ellos participan de ese mismo proceso de protocolo de cuarentena en la medida que aparezcan allí eventos de transmisión autóctona limitada. Se implementan de manera escalonada igual este plan de medidas, al mismo tiempo que no se desarrollan por igual en todas las localidades del país ni en todos los centros internos, también tienen 3 niveles de actuación. Para zonas de bajo riesgo y baja transmisión, donde existe un bajo número de casos confirmados y sospechosos, por tanto se propone adoptar un primer nivel de reforzamiento de medidas. Para zonas de riesgo y transmisión media, igual también tienen un nivel medio de medidas y se caracterizan por una cuarentena parcial, y para zonas con alto riesgo y alta transmisión, pues allí se realiza una cuarentena total. Entre las medidas denunciadas en este protocolo de cuarentena están la restricción de movimientos de personas desde y hacia el territorio, el uso obligatorio del nasobuco, la higiene de manos, el distanciamiento social, no permitir la entrada de personas con síntomas respiratorios a los establecimientos que se encuentran en ese perímetro del cual estamos hablando,
la realización de test rápidos, o sea, los test rápidos se realizan más en estos espacios donde se ha declarado la cuarentena, en cualquiera de los niveles que se decida, de acuerdo al nivel de transmisión. También el ingreso de los casos, de los contactos en centros de aislamiento, la aplicación de la medicina natural y tradicional. En Cuba en estos momentos se está aplicando a nivel comunitario y a nivel de los centros o los grupos más vulnerables un medicamento que es un inmunomodulador, que es el Prevengovir. El esfuerzo se refuerzan los medicamentos y productos en las farmacias y tiendas, la prohibición de vendedores ambulantes, la inexistencia, o sea, existen en Cuba centros para deambulantes, pues se prioriza que en ese lugar donde existe transmisión local autóctona no existan deambulantes, o sea, los deambulantes sean llevados a un centro específico para su atención. Se distribuyen los alimentos por el sistema o por el servicio de atención a la familia. Este es un servicio que se tiene especialmente para las personas ancianas. Recordemos que en Cuba más del 20% de la población tiene 60 años o más. Estamos hablando de un país envejecido, por tanto igual, y esta es una enfermedad en la cual su letalidad mayor es en la población adulta mayor, pues igualmente a la par de todas las preocupaciones del sistema en general, existe un especial cuidado para la población adulta mayor. La desinfección de las zonas comunales con agua clorada y la ubicación de miembros del orden interior en todos los puntos posibles de acceso a la zona bajo cuarentena. O sea, igualmente en la zona bajo cuarentena, el orden público se hace más presente para tomar en cuenta las regulaciones establecidas y hacer cumplir la ley vigente. La importancia de que las personas concienticen el hecho de que si presentan algún síntoma es necesario informarlo y aislarse inmediatamente de sus familiares y amigos es una preocupación continua de todo el sistema de atención. Debemos anticiparnos a la enfermedad y a sus problemas y esto nos debe conducir a que la curva se aplane. Existen estudios de matemáticos en el país que han dado los análisis de tendencia y por ahí se van haciendo, van ocurriendo todo el plan de medidas. Se dice fácil desde la postura de los decisores de salud y gobierno, desde los investigadores, de todo el sistema en general que dictan las medidas en función del beneficio de la población ante una epidemia que avanza. Sin embargo, conocer cómo se vive y cuáles son los efectos del distanciamiento social es un reto en la actualidad, cuyo eslogan a nivel global y en nuestro país es «Quédate en casa». A continuación, la doctora Patricia Ares compartirá su experiencia en este tiempo en que el deber fundamental de la mayoría de los ciudadanos cubanos debe ser mantenerse en casa, pues según los análisis de tendencia para nuestro país, para Cuba, las 4 próximas semanas va a continuar en ascenso la epidemia hasta que se logre un control de la enfermedad. Por los matemáticos, las próximas 4 semanas son de vital importancia para el control de la enfermedad, de la epidemia en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Y Elina, tengo algunas preguntas que me gustaría que abordáramos antes de pasar a la siguiente intervención. Nos preguntan los participantes sobre profundizar en la confiabilidad del uso de la mascarilla casera por parte de la población para prevenir el contagio por el nuevo coronavirus que causa el COVID. Esa es la primera pregunta. Bueno, con relación a la mascarilla casera hay admiradores y hay detractores. Realmente vuelvo. Ahora, sí. Sí, con relación a la mascarilla casera hay admiradores y hay detractores. Realmente algo es más que nada. La mascarilla ideal para los trabajadores de salud es la mascarilla N95 o la mascarilla quirúrgica. Yo hablé de los niveles de enfrentamiento, o sea, los niveles de exposición.
el riesgo potencial de exposición y para el personal que trabaja con el virus directamente, bueno, pues el riesgo es alto. Por tanto, las mascarillas deben ser las profesionales, pero para la comunidad sí podemos trabajar con la mascarilla doméstica. Sí, las mascarillas domésticas hechas de tela, con todos los cuidados que lleva, la higiene, o sea, el lavado con agua y jabón, el secado al sol en los países que haya sol, o de lo contrario, el plancharla, el disponer de varias para intercambiarla, el no usarlas por más de 3 horas, cuando ya se siente que la saliva o el producto del atojo, del hablar, ha mojado, humedecido la mascarilla, bueno, con todas las precauciones domésticas, pues es segura y se debe usar. Es más que nada, es incosteable usar mascarillas quirúrgicas y desechables continuamente, porque inclusive tiene otras implicaciones al medio ambiente, a las economías familiares. Y bueno, pues la mascarilla yo la conversaba y la presento siempre como un cambio cultural, va a ser un cambio social, y es importante que nos apropiemos de esta práctica de protección, o sea que bien confeccionada, después desinfectada, o sea, lavada con agua y jabón. Este es un virus que tiene 2 características morfológicas. Es un virus grande, que al ser grande y pesado, ningún virus vuela. De entrada, el virus no anda solo, ni él puede volar. Él tiene una distancia, que es lo que estamos hablando en el distanciamiento, en la segmentación, o sea, el guardar distancia, pero además de eso tiene una cubierta. Él es una noticia no muy buena con una envoltura, han dicho algunos de una manera metafórica. Y esta envoltura de grasa, de lipídico, grasa, tiene la buena noticia de que se destruye con las soluciones jabonosas, o sea, con los detergentes. Y el proceso de lavado con jabón destruye la cubierta y va entonces destruyendo el virus como tal, que no es más que una proteína, o sea, un ácido nucleico con una envoltura de grasa. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en que sea lavada, puesta al sol, planchada, cambiada sistemáticamente, de manera que hay que disponer por lo menos de 5 mascarillas, diría yo, a pensamiento de pronto, de unas 5 mascarillas por persona en un hogar, y cada cual saber que esa es su prenda de uso privado. Es tan privada como pudiéramos decir la ropa interior. O sea, ya es una prenda personal que debe cuidarse, que debe conservarse con todas las medidas higiénicas, y que bueno, es importante porque es un método de barrera. Es un método de barrera que nos protege ante la exposición masiva de población. O sea, no estamos hablando de trabajadores de salud y no estamos trabajando de trabajadores que están en la primera línea de alta exposición, sino de la comunidad. Así que sí, es valioso. Sí, claro. Muchas gracias, doctora Ana Margarita. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su valoración de obviar el aislamiento social, el quedarse en casa durante la fase 2 de transmisión por casos importados? Para nosotros consideramos que el aislamiento social es vital. O sea, ¿cómo es? Perdón, así, ya, ahora sí. Ahora sí. Consideramos que es importante el aislamiento social. ¿Por qué? Porque este es un virus que se transmite de persona a persona. Y lo más importante, o sea, y lo que más tiene que tener en cuenta la población, las personas, la familia, la población en general, es que es un virus con alta letalidad demostrada. En el mundo hoy está por alrededor del 7%, o sea, el 7% de las personas que se contagian mueren. Y por tanto, el aislamiento social es la medida que tiene costos para las economías del país, que tiene costos en términos de que ha tenido que cambiar de manera brusca los procedimientos para el trabajo cotidiano, pero que es la medida más efectiva para aplanar la curva de contagios. Es el caso nuestro, nuestras autoridades, tanto de salud como de gobierno, continuamente están
reflexionando sobre el tema del aislamiento social. Es necesario que las personas se queden en casa, salgan por motivos muy especiales y al mismo tiempo se está, el orden público está tomando acciones contra las personas que no cumplen con este requisito de aislamiento social y no tienen justificación por lo cual estar en la calle. Así que para nosotros sí es de gran importancia el aislamiento social como método de contener la epidemia, de contener el avance de la epidemia. Gracias, doctora Lina. También nos consultan si tienen en Cuba estadísticas sobre personas con discapacidad que están afectadas por el COVID. Deben existir estadísticas. El sistema de salud debe tener las estadísticas de personas con discapacidad. De hecho, disculpa, no tenemos el dato, o sea, no tenemos el dato posible en este minuto, pero cada día, cuando se da el parte a las 11 de la mañana, se describen todos los nuevos casos confirmados. O sea, que existe un dato general de los 1.185 casos confirmados y de ellos los cubanos, cuáles son las características, o sea, la historia de la enfermedad actual de cada una de esas personas. Pero nosotros no tenemos, disculpen, pero no tenemos el dato de las personas con discapacidad afectadas o casos confirmados por COVID. Gracias, doctora. También nos solicitan que si puede ampliar información sobre cómo garantizar la información de medidas preventivas ante COVID en las zonas rurales de difícil acceso a las redes sociales. Bueno, en el caso de Cuba, en todas las zonas rurales existe un espacio que son los ¿cómo se llama? Existen espacios espacios comunitarios, o sea, empecemos por conocer que en Cuba existe el sistema de atención primaria de salud, donde existe el consultorio del médico, la enfermera de la familia y trabajadores sociales a nivel comunitario. Todo el país está cubierto, aún sea zona rural, está cubierto por el médico y enfermera de la familia. Pero también existen radioaficionados, existen los centros de televisión a nivel rural, que son espacios comunitarios donde también están los delegados del Poder Popular, los consejos populares, y a través de todos estos centros está llegando la información. O sea, de hecho, también en estos momentos, esta mañana daban la noticia de que el sistema de comunicaciones, o sea, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba está actualizando las plataformas de comunicaciones en todo el país, y fundamentalmente a través de las radios, pero a través de también los directivos que están a nivel local. A las 11 de la mañana, todos los días, hay una conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. Esta conferencia de prensa da los datos generales, pero a partir de ahí se activa todo el sistema de información hasta nivel local. Y ese local, estamos hablando también de las zonas rurales. También el sistema de celulares, o sea, un amplio grado de personas en el país tienen acceso o tienen teléfonos celulares. El ETEX, o sea, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, está enviando SMS gratuitos a todos los celulares, continuamente dando medidas de educación comunitaria, de prevención, pero a su vez también datos de cómo la epidemia avanza. La información, como siempre se dice todos los días, la información a la población es una de las medidas de oro, porque la información, si no se logra la participación de la población en el control de la epidemia, no es posible. O sea, no es posible que con un sistema de salud gratuito, accesible a todo, universal, donde existen
policlínicos, consultorios, postas médicas, hasta el más recóndito lugar de la Sierra Maestra, no es posible que ese sistema actúe si la población, si las personas no se disponen a participar, si las personas no conocen que es una enfermedad grave que puede matar y que ante la primera sintomatología hay que acudir al médico. De hecho, algunos de los casos que se han presentado y que incluso han fallecido han llegado tarde al sistema de salud. ¿Por qué? Porque no han tenido la conciencia individual, el reconocimiento de la percepción de riesgo de que ante pequeños síntomas, leves síntomas respiratorios, hay que acudir al médico. Y eso es información. Y de eso se está encargando todo el Ministerio de Comunicaciones y todo el sistema de difusión masiva del país. Gracias, doctora Ceballos. También nos preguntan que en cuál es el índice de letalidad en Cuba y el número de pruebas diarias que realizan. En letalidad o la doctora Ana María. Sí, en la letalidad la mencioné, 3.8 de letalidad. O sea, en estos momentos hay diagnosticados 1.185 personas confirmadas de COVID-19 y han fallecido 1.285 positivas y han fallecido 49 personas han fallecido, para un 3.8% de letalidad. Y la otra pregunta es, ¿cuántas pruebas se han hecho, Anita? Hemos realizado 36. Anita, ponga la foto. 134, de las cuales 1.285 han sido confirmadas. O sea que hemos pasado las 35.000 pruebas que todas han sido confirmadas por PCR. O sea, cuando se dice que un paciente es confirmado al SARS-CoV-2, es un paciente que ha tenido la oportunidad de tener una prueba gratuita de PCR, que es costosa, que es una prueba de biología molecular, pero que no hay excepciones. Todo el mundo que tenga sintomatología, pues es tributario a realizar esta prueba de PCR. Y además, los pacientes las pruebas rápidas son positivas, se confirman por PCR. O sea que estos datos que nosotros ofrecemos son totalmente confiables. Son totalmente confiables por diagnóstico por biología molecular. Y añadiendo el total de pruebas, también me gustaría decir que algo importante es que en estos momentos, o sea, el avance de la epidemia, por ejemplo, de ayer, de los 50 diagnosticados ayer, o positivos ayer, el 72% fueron asintomáticos. De ahí la importancia de la información a la población, porque esas personas no tienen síntomas respiratorios y tienen la enfermedad, o sea, son positivos a SARS-CoV-2. Y esos son los principales que pueden contribuir al avance de la epidemia. Esas personas todas en estos momentos están en centros hospitalarios, pero pueden existir otro tanto en la población que están ya incubando la enfermedad y se convierten en transmisores. Por eso es tan importante los datos. O sea, Cuba se privilegia de los datos porque los datos diarios son los que permiten hacer ajustes al Plan Nacional de Control y Prevención. Son los que permiten ver en qué momento estamos y cuáles son las acciones prioritarias para ese momento. No hay receta establecida, no se puede decir hace 15 días lo que hoy era necesario hacer, ni se puede decir hoy qué es lo más importante dentro de 15 días. Y esto entonces es de seguimiento diario por la más alta, por el Consejo de Estado y de Ministros y con asesoría del Ministerio de Salud y de implementación por todos los niveles y sectores de la sociedad cubana. Gracias, Elina. Nos preguntan también si el sistema microanalítico es un sistema identificador creado en Cuba y si será posible que sea usado en otros países.
Sí, es un sistema diagnóstico, es un diagnosticador que está en proceso de diseño, validación posterior, y va a ser seguramente lanzado al mundo, o sea, va a quedar disponible. Aún no sabemos en qué momento va a llegar ya su validación certera, pero sin duda va a estar disponible porque lo que es la tecnología Suma está, la red de laboratorios está en Latinoamérica. Tenemos una red importante en Cuba, pero también ya se ha exportado esta tecnología, o sea que solo sería el diagnosticador como tal, insertarlo en aquellos países que deseen comprar el kit diagnóstico. Es un kit diagnóstico con tecnología apropiada, ultramicrovolúmenes, o sea, con adecuada sensibilidad, especificidad, y solo está a punto de definirse su viabilidad para ser comercializado. Gracias, doctora Ana Margarita. Y también, bueno, ya lo hablaron, pero nos piden como reforzar sobre cuál es el modelo, cómo es el modelo de aislamiento social y a qué se deben sus buenos resultados. Yo sé que lo mencionaron, pero quizás sintetizar en eso. Gracias. El modelo de aislamiento social es, como les decía, es por niveles. O sea, tenemos un aislamiento social de toda la población que no necesita salir de casa. Se ha privilegiado por todos los centros, todos los ministerios y los centros de trabajo el teletrabajo y el trabajo a distancia. Pero existe otro nivel que ya es relacionado, o sea, Ministerio de Salud Pública con la Defensa Civil, donde se definen de acuerdo a la etapa o a la fase o a la etapa de la epidemia en la cual se encuentra el país, como hablábamos de que estamos en la fase de transmisión local autóctona. En esta fase se comienzan a aplicar los protocolos de cuarentena, y esos protocolos de cuarentena no son idénticamente iguales a toda la población del país, o sea, los 11 millones de habitantes, sino que está muy relacionado al proceso de vigilancia epidemiológica, clínico-epidemiológica, al proceso de diagnóstico y confirmación de los casos positivos, y allí donde se den casos positivos a COVID-19, por tanto se identifica un evento de transmisión local autóctona, pues ahí comienzan las medidas de cuarentena. Por tanto, el aislamiento social es diverso, o sea, no se puede interpretar de una manera única, sino que se comporta de manera diferente en la medida en que la vigilancia clínico-epidemiológica te va dando los datos de dónde debes tomar esta u otra medida dentro del plan de medidas del sistema de la defensa civil cubana. Muchísimas gracias. Y vamos a dar lectura a la última pregunta de este segmento para poder pasar al siguiente, la siguiente sección. Dice, ¿la prueba aplicada en Cuba es de biología molecular denominada PCR? Sí, aplicamos la PCR para, por ejemplo, algunos grupos especiales, o sea, las personas con manifestaciones clínicas, o sea, manifestación respiratoria, los que tienen una infección respiratoria grave, las personas contactos, siempre los contactos de un paciente confirmado son los que más casos aportan a una epidemia local. Y bueno, pues también a los fallecidos con alguna causa abrupta, pues también se realiza. Es nuestra prueba, nuestro patrón de oro en virología. En estos momentos está haciendo la prueba de biología molecular, que es la PCR en tiempo real. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana María y doctora Elina Ceballo. En este primer segmento escuchamos sobre la primera línea de respuesta, pesquisaje y educación comunitaria, al igual que la estrategia e implementación de éxito en el enfrentamiento de la pandemia. Ahora damos la bienvenida al segmento 3, Quédate en casa, se dice fácil, pero se vive difícil, a cargo de la doctora Patricia Mazo. Bueno, muchas gracias. buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que con la disertación de mis colegas médicos que tanto admiro ha sido una magnífica presentación. Yo voy a hablar
un poco del tema de que estas medidas necesarias, imprescindibles, higiénico-sanitarias, que tienen que ver con el aislamiento social, con el confinamiento en la casa, con el quédate en casa, pues por supuesto que puede generar una serie de efectos colaterales en el plano psicológico, de las relaciones familiares, del manejo de la convivencia, de las situaciones de cotidianidad, porque son situaciones poco habituales, no es parte de lo que las familias ordinariamente en su vida cotidiana hacen, donde la familia es el lugar del descanso, el lugar de la reposición de las fuerzas. Actualmente la familia es un espacio multifuncional, donde se trabaja a distancia, los niños tienen que estudiar, ahora se han incrementado una serie de medidas como el lavado de los alimentos, de las manos, de toda una serie de cuestiones que son imprescindibles a incorporar dentro de las rutinas familiares, y todo ello, pues por supuesto, representa una sobreexigencia al cotidiano vivir de las familias, donde nosotros sabemos que las familias cubanas son diversas, por lo tanto el quédate en casa es de diferentes modos para diferentes personas. Hay personas que viven también en espacios reducidos, una gran cantidad de las familias cubanas no tienen espacios amplios, sino espacios reducidos, donde muchas veces tienen que coexistir varias personas desde el punto de vista físico bajo el mismo techo. Y esto hace que las interacciones familiares se incrementen, aumenten en el tiempo, y que las personas no dispongan de espacios psicológicos, íntimos, personales, muchas veces, donde se compensan en los espacios laborales, en las calles, en los parques, en los templos, en las iglesias. Hay una serie de espacios alternativos que ahora no existen. Todo esto, por supuesto, trae una nueva exigencia para la familia, para la convivencia familiar, y por lo tanto se requieren nuevas medidas. Nosotros, los psicólogos, estamos trabajando en Cuba intensamente junto con otros actores sociales para analizar cuáles son las situaciones de convivencia más vulnerables. Porque la familia cubana es diversa, pero tenemos familias que pueden estar en situación de aislamiento y confinamiento en un mayor grado de vulnerabilidad. Díganse las personas de tercera edad que viven solas. En Cuba hay un incremento de hogares unipersonales con personas generalmente de edades avanzadas, funcionales todavía, pero que se autoabastecen y hacen una serie de acciones que permiten que su vida discurra en más relaciones sociales. Ahora esas personas están solas y es un grupo vulnerable. Igual que familias que tienen a su cargo personas con alguna discapacidad o algunos adultos mayores dependientes con disturbios mentales, con determinadas realidades que ya de por sí eran difíciles, pero ahora estas acciones de cuidado se sobreexigen. Por eso decimos que la consigna quédate en casa se dice, pero bueno, se vive en muchos casos con dificultad. También sabemos que no todas las familias son armoniosas, que hay familias que ya tienen serias dificultades en sus relaciones, en sus modos de convivir. Sabemos que existen situaciones a veces de violencia intrafamiliar que cuando se aumentan los niveles de estrés y los niveles de exigencia familiar, puede generar situaciones que lleguen a estado crítico.
Todas estas cosas ponen a la familia, algunos grupos en situaciones de riesgo y hacen algunos grupos vulnerables. Es por eso que en Cuba se están tomando medidas o ciertos programas de atención que enfoquen las diferentes situaciones de riesgo que pueden existir en relación con la familia. Nosotros sabemos también que la familia cubana está bastante sostenida por las mujeres, que hay muchos hogares de jefatura femenina, que hay muchos hogares monoparentales femeninos, que las mujeres asumen la mayor cantidad de trabajos domésticos y que asumen las mayores labores de cuidado, con lo cual la sobrecarga tiene rostro de mujer y por lo tanto también la mujer es un grupo vulnerable en la medida de que se ve ahora sobrecargada, aún más sobreexigida ante determinadas realidades, ante estas realidades. ¿Qué estamos haciendo los psicólogos? Estamos desarrollando programas de línea ayuda, donde existen la posibilidad de que las personas puedan llamar, hablar sus problemas. Hay una serie de grupos también de WhatsApp para los que tienen posibilidades de acceso a la internet. Hay programas de radio que también están facilitando la posibilidad de recibir mensajes desde el punto de vista psicológico a personas que están solas, a personas para que no sientan la erosión de la ansiedad que produce el aislamiento. Entonces estamos tratando de que la familia aprenda nuevas habilidades para convivir bajo el mismo techo a tiempo completo. Para eso le estamos diciendo a las familias que organicen los tiempos, los espacios, las rutinas, los rituales y la dosificación de la información, sobre todo cuando hay niños o cuando hay personas con diferentes necesidades, por ejemplo, en el teletrabajo, debe haber como unos horarios bastante preestablecidos también para que la vida familiar se haga predecible, horarios para el trabajo, para el estudio, ciertos toques de queda, de silencio, para que todo el mundo no interactúe al mismo tiempo, hable al mismo tiempo. Aunque no existan los espacios físicos, se deben de resguardar algunos espacios desde el punto de vista de que las personas puedan en intimidad escuchar un poco de música, leer, atender algunas actividades en silencio, en privacidad, es decir, tratando de alternar momentos de relación con momentos de privacidad. Alternar también las rutinas cotidianas de lunes a viernes y tratar de el sábado y el domingo propiciarle a los niños, aún dentro del hogar, a los adolescentes, espacios de encuentro familiar, donde las personas se pongan en contacto con el humor, con la risa, con el baile, con actividades lúdicas, recreativas, y que puedan de alguna manera encontrar espacios de bienestar también para la familia. Estamos alertando mucho los modos de comunicación que a veces por familiaridad, por lo habitual, se sobrecalienta el clima familiar con formas de comunicación que por lo general pueden dejar situaciones de tensión, de conflicto. Estamos pidiendo a las personas que sean muy cuidadosas, mucho tacto y mucho tino en lo que dicen, en cómo lo dicen, en evitar actualmente el exceso de control, el exceso de críticas, las maniobras culpabilizantes, los chantajes emocionales, la queja constante, es decir, evitar
que se intoxique demasiado el ambiente familiar, tratando de mostrar que la positividad también es contagiosa, que tenemos que mantener la calma en medio de la tormenta. Manejos también de la ansiedad, sobre todo en personas adultas mayores. Aquí los adultos mayores, muchos de ellos tienen sus hijos emigrados en zonas que están en situaciones muy difíciles, como diríamos Estados Unidos, España, y esas personas están con mucha preocupación, con mucho miedo, con mucho temor. Entonces estamos ayudando también al manejo de la ansiedad para que no se vuelva pánico, sino cómo las personas aprenden de alguna manera a centrar su mente en el presente, a un poco de alguna forma atender conscientemente lo que estamos haciendo en el cotidiano de vida y no andar todo el tiempo con la mente acelerada, con preocupaciones excesivas, tratando de darle mensajes a las personas para que encuentren un modo de desacelerar los pensamientos angustiosos, catastróficos, un poco pensar lo que todavía no está sucediendo, sino ir venciendo día a día los retos que el día trae, que cada uno de los días trae retos, trae dificultades, trae problemas y también trae satisfacciones. Estamos generando de que la población cubana adquiera, después que pase esta realidad, el orgullo del sobreviviente. Los cubanos somos muy resilientes porque hemos enfrentado muchísimas situaciones difíciles, escenarios complejos, muchos venimos de vuelta de un periodo especial, una crisis económica cruenta, donde la gente ha tenido que desarrollar estrategias muy creativas para poder vivir, subsistir, resistir, y esto es algo que viene a favor del reservorio de estrategias cubanas, porque los cubanos tenemos esta capacidad de saber enfrentar la adversidad con fortaleza, con recursos, haciendo de la vulnerabilidad a fuerza y de la dificultad la acción social compartida. El bienestar emocional y psicológico de la población no está dependiendo solamente en este momento de los psicólogos o los profesionales de la salud, sino también de artistas, creadores, deportistas que están haciendo aportes creativos e interesantes para la familia, de cómo hacer ejercicios en la casa, de cómo hacer determinadas manualidades que puedan ser de utilidad para la familia. Es decir, hay una serie de, hay un grupo de sectores de la población que también están haciendo esta acción social compartida de que las personas logren encontrar consuelo dentro de tanta tormenta. Un elemento importante que se están haciendo protocolos de atención para distintas situaciones, por ejemplo, para personas que ya tienen contraída la enfermedad, cómo estamos ayudando al personal médico a apoyar desde el punto de vista psicológico a las personas que ya están ingresadas, que están en centros de reclutamiento, que están aisladas de sus familiares. Estamos tratando de ayudar también al personal que tiene que enfrentar a las personas que están en situaciones de emergencia ya en estado crítico, que tienen que comunicarse con los familiares, irle dando los diferentes partes y a veces la lamentable noticia del fallecimiento de un familiar que no pudieron despedirse, que no pudieron realmente estar presentes, porque todas estas cuestiones hay que entender que son muy contraculturales. Los cubanos, los latinos, propiciamos mucho el encuentro, el estar juntos en momentos difíciles, en estar todas las familias reunidas, porque hay que saber que el hogar no es igual que la familia. En los latinoamericanos el hogar es las personas que conviven, pero la familia es una red de nexos, de relaciones muy amplia, y a la hora de estar privados de la posibilidad de estar presente en momentos difíciles como esto, pues pone al personal de la salud en la necesidad de tener recursos para apoyar psicológicamente a las personas y a los familiares. Ese también está siendo un protocolo de actuación
para estas personas que se encuentran en la primera, en la línea roja, en la primera línea del frente, que no solo tienen que atender la salud, también tienen que dar apoyos emocionales, también tienen que ser personas que llevan aliento, que llevan consuelo, y esto necesita de recursos para terapéuticos, de aliento para ayudar a las personas. Es decir, en ese sentido también los psicólogos estamos haciendo protocolos para diferentes sectores poblacionales, enfermos, no enfermos, potencialmente riesgosos, también para poder aceptar la enfermedad desde un punto de vista acogedor. No voy a hacer, porque esto también a veces produce cierta distancia, pero que la distancia no se vuelva discriminación, no se vuelva rechazo, que las personas no se sientan avergonzadas por ser portadoras o por de alguna manera transmitir la enfermedad a otras personas, sino tratar de alguna forma de ayudar a las personas a no sentirse. Hoy nos ponemos en contacto un poco con ese potencial negativo que puede tener un ser humano para otro. Y amar en otro formato. Sabemos que la familia tiene que aprender a amar actualmente, manteniendo el contacto por todas las vías con las personas que queremos, aún en la distancia. Esto es muy importante para la familia, para el bienestar emocional. Entonces estamos tratando de insistir en que estamos aislados físicamente, pero cada vez más tenemos que estar más cerca emocionalmente, porque hoy todos dependemos de todos. Todos somos necesarios y todos dependemos de cada uno de nosotros. Entonces esta es la realidad en que estamos trabajando los psicólogos para poder evitar que cuando pase esta pandemia, pues podamos salir fortalecidos y no incrementar los riesgos, diríamos, en la salud mental de nuestra población. Dice algunos comentarios: muchísimas gracias, sus aportes sólidos y muy humanos han sido un hálito de aliento para el trabajo que estamos desarrollando en la región y en particular en Nicaragua. Gracias, gracias, dice. Y bueno, varios comentarios de agradecimiento, ¿verdad?, por parte de la audiencia. Adelante, Carlos, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. También agradecemos a las doctoras cubanas por compartir su experiencia, y también para las colegas y los colegas que están conectados y que son parte de la red de CEPREDENAC. También agradecemos sus preguntas, así podemos retroalimentarnos y afinar nuestras estrategias. Y agradecemos a Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, por el espacio, y creo que esta será una posible serie de webinar donde estemos compartiendo de diferentes maneras las experiencias en la región, tanto del lado gubernamental como del lado de sociedad civil. Ven que estamos empujando todos hacia una estrategia que nos está vinculando cada vez más. Muy agradecidos, y también un saludo de Joeldo Pico, que está teniendo estos problemas de conectividad desde la región donde él está. Él está en Varadero, y ahí la conexión no ha logrado ser tan buena como las colegas que están en La Habana. Así que también por parte de él un gran saludo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Carlos, y gracias, doctora Ceballos, doctora Ana María, realmente, y doctora Patricia, han sido valiosos sus aportes, ¿verdad? En esta jornada, como bien lo señala Carlos, tenemos programado una serie de jornadas de capacitación para las entidades de primera respuesta, de gestión de riesgo, nuestros miembros del CEPREDENAC, al igual que los miembros del Ministerio de Salud, de Comisca, que formamos parte en este plan de contingencia regional. Como tuvimos algunas limitaciones en relación a poner presentaciones y a poner cámaras por la situación de conexión con Cuba, pues entonces hicimos una foto aquí de las colegas cuando estuvieron interviniendo y con la bandera, ¿verdad? Y un agradecimiento por compartir en este webinar sobre la experiencia de Cuba y cómo resaltan la iniciativa de actuar con rapidez, ¿verdad? Realmente, como nos han escrito
los participantes. Ha sido muy enriquecedora este webinar. Vamos a compartirlo a todos los participantes, un video a través de YouTube. Ha sido transmitido también en Facebook y ha generado muchísimo interés dentro de la población centroamericana. Esperamos seguir contando con su valiosa participación y sus aportes. Y pues obviamente desde CEPRENAC, nuevamente nuestro agradecimiento y desde la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana para seguir trabajando de manera conjunta. Nos piden las direcciones electrónicas también de los panelistas. Vamos a compartir toda la información, tanto el resumen del documento que compartieron, como la información que ustedes pues han trasladado en esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente, ACT Alliance, Consejo Iglesias de Cuba y doctoras. Ha sido sumamente valiosa su participación. Esperamos vernos en un futuro muy cercano.